Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programón, como siempre, un programón de los cuales ustedes esperan todas las noches acá en Canal 36 en Voces de un Diálogo. Bueno, vamos a colocar sobre la mesa del programa el tema relacionado con la publicación de este nuevo Código Penal. Se dicen muchas cosas en relación al tema. Los que no son expertos en derecho penal opinan también sobre el tema. Los periodistas opinan sobre el tema. Y bueno, medio mundo está hablando sobre esa publicación que se supone va a entrar en vigencia como por ahí noviembre de este año. Pero, por supuesto, nosotros procuramos traerles opiniones menos emotivas, más apegadas a la sobriedad con la que deben de abordarse estos temas. Pues muchos han puesto el grito al cielo por algunas o por muchas de las cosas que se presume tiene como propósito este nuevo Código Penal. Muchos cuestionan, aseguran que es un híbrido, un copy-paste de España, más los delincuentes acá en Honduras que hicieron de las suyas para redactar. Dicen que es un delincuente que iba a la cabeza de la redacción de ese texto, pero bueno, todas esas cosas son de lo que se dice. Y lo digo así porque todavía no es delito, ¿verdad? Después vamos a tener que cambiar un poco la forma en la que vamos a tener que referirnos a los delincuentes, porque de verdad que hay muchos delincuentes acá en Honduras que legisla, que está en cargos importantes de la administración pública, pero lo puedo decir ahorita. Más adelante, con este nuevo Código Penal, pues va a estar complicado. Para abordar esta temática con la seriedad que corresponde, pues me acompaña un experto en el tema, un experto en derecho penal, el abogado Juan Carlos Berganza. Abogado, ¿qué tal? Mucho gusto. Placer. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Todo muy bien. Gracias por la invitación y pues aquí estamos para también dar la opinión respecto a este nuevo instrumento que ha sido publicado por el Congreso Nacional. Muy bien. Le agradezco la invitación. Muchas gracias a usted por estar acá. Entramos en materia y le consulto cuál es su primera impresión, porque se ha generado una serie de opiniones de expertos y no expertos, de conocedores y no conocedores en relación a esta temática. Bueno, mire, la verdad es que sí se da una serie de opiniones, tanto de personas que no tienen la calificación, las personas comunes, hablando de que no tienen la ciencia sobre la dogmática del derecho penal, y otras que lo tienen, ¿verdad? Pero que también hay que verlo desde el punto de vista donde se ubican para dar la opinión, porque no es lo mismo una opinión de un jurista que se dedica a la materia penal, a la dogmática, a la ciencia del derecho penal, o un jurista que siendo político opina del derecho penal, porque su opinión va a ser política, sí, y no jurídica. En ese sentido, pues usted va a ver una diferencia entre lo que opinan científicamente y lo que opinan pues desde un punto de vista político. El que opina desde un punto de vista político depende de dónde proviene esa opinión. La primera impresión que yo le puedo dar es que es un código novedoso, trae nuevas penas, unas penas distintas a las que trae el código que tenemos actualmente, ¿verdad?, en vigencia, y tenemos que ver también que el código vigente, el que hemos tenido actualmente, pues se ha provocado una serie de reformas que en realidad lo que ha venido es aumentar la pena indiscriminadamente. Y eso significa que la población ha tenido la creencia que entre mayor pena es mayor la reducción de la comisión de algunos ilícitos o la reducción de la violencia en el país, lo cual ha quedado demostrado en este país precisamente que eso no es cierto, que eso no está científicamente comprobado, porque desde el código en su aprobación en los años 80 a la fecha hemos sido o somos el país más violento del mundo. Es más, San Pedro Sula fue uno de los países de las ciudades más violentas del mundo. Entonces teníamos una alza a las penas que tampoco dieron resultados, ¿verdad? Se hicieron modificaciones, se creó las leyes antimaras, que es el mismo de la reforma para los delitos de asociación ilícita, se incrementó la pena del secuestro,
se incrementó la pena para los delitos de portación ilegal de armas, y siempre se cometen los mismos delitos hoy por hoy. O sea que eso no le dio miedo a las personas que delinquen. Y eso lo que traduce es que el aumento de la pena no lleva consigo una disminución en la criminalidad en el país. Ahora bien, este nuevo código, además de tener unas penas novedosas, también yo creo que viene a hacer una proporción realmente de lo que es la pena, porque en el pasado reciente, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo en alguna ocasión le dije y le mencioné sobre el derecho penal del enemigo, que eso era lo que estaba aplicando el legislador. Eso fue una postura de Gunther Jacobs allá por los años 80, 85, un alemán, profesor de la Universidad de Bonn, en el cual establecía que el derecho penal del enemigo era cuando el Estado es incapaz de resolver los problemas de la criminalidad. Entonces el Estado se convierte a un persecutor de la delincuencia mediante el aumento de la pena, mediante la limitación de las garantías procesales, y así pues ellos al limitar las garantías, los derechos fundamentales y los derechos humanos, pues lograban condenas para llevar a prisión a aquellas personas que delinquen. Eso no ha sido extraño para Honduras, porque esa ha sido la metodología que han utilizado, el derecho penal del enemigo. ¿Por qué se utiliza esto? Sencillamente por la ineficacia, por la inoperancia en la investigación criminal. Eso es lo que va produciendo. Cuando el investigador del delito es incapaz de poder llegar o de establecer la verdad material de un hecho criminoso, entonces el Estado acude a este derecho penal del enemigo. ¿Y qué ha sucedido con la sociedad? Pues la sociedad piensa que ante la mayor pena nos han acostumbrado tanto a este derecho penal del enemigo, que cuando ya el Estado viene y observa que ha cometido un error y rebaja las penas, pegamos el grito al cielo creyendo que es que estamos favoreciendo a los delincuentes, cuando no es así. Y le voy a explicar. ¿Cuál es uno de los derechos que mayor protege en la Constitución de la República? Es la vida, ¿verdad? Entonces, partiendo de que la vida es uno de los derechos humanos que se consagra en la Carta Magna como uno de los más importantes, y que al ser vedado por otro ciudadano, entonces oscila una pena de 15 a 20 años, estamos hablando de un homicidio, ¿verdad? Si esa es la pena para uno de los derechos humanos fundamentales, ¿por qué queremos imponerle pena a otros delitos que no conlleva el hecho de que sea un atentado contra el ser humano? Entonces ahí es donde encontramos una desproporcionalidad. Por ejemplo, establecer una pena exagerada a delitos, por ejemplo, como la asociación ilícita, imponiéndole una pena de 30 años. La asociación ilícita no puede tener ese tipo de pena. El lavado de activos no puede tener penas tan altas. En Estados Unidos ¿Bajo qué principio? ¿Bajo qué criterio? Porque muy bien, técnicamente, usted es un experto en el tema, pero el ciudadano que nos está escuchando, que nos está viendo ahora mismo, lo escucha decir: las penas para el delito de lavado de activos, para la asociación ilícita, no deben ser tan altos. Sí. Y disculpe que lo interrumpa, pero me gustaría que me lo explicara bajo qué criterio, bajo qué principio usted considera esa situación. Bajo el principio que el ser humano es el punto de protección del Estado. Si el derecho a la vida es lo que mayor protege el Estado, no podemos decir que tiene mayor prelación, por ejemplo, los bienes patrimoniales. O sea, ¿cómo va a tener mayor prevalencia el derecho al patrimonio que la vida? Eso es un absurdo, no hay una proporción. Entonces, partiendo de esa premisa, como que ese es el parámetro, claro, a seguir. Entonces usted no puede encontrar a usted que, por ejemplo, un delito por decirle, de robo, de hurto, de estafa, sean tan graves respecto al derecho a la vida, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando, en este caso de los derechos
de la mujer, el Código Nuevo los ha clasificado en delitos contra la violencia contra la mujer, ¿verdad? Y aquí se ha confundido también el delito de violencia intrafamiliar como que le pertenece a un derecho a la mujer, y eso no es así, eso no es cierto. El derecho, la violencia contra la mujer lo califican como el feminicidio, la lesión y todo este tipo, y tienen una pena. La violencia intrafamiliar tiene otra pena, y en ese concepto vamos a irnos a la pena de la violencia intrafamiliar. El delito de violencia intrafamiliar, por ejemplo, es un delito que va para proteger el núcleo de la familia, no proteger la mujer, protege a hombre y mujer en el núcleo de la familia. ¿Y por qué? ¿Por qué dicen que desaparece con este nuevo código? ¿El que desaparece? Ese delito no desaparece, ahí está. Porque hemos escuchado en algunos de los señalamientos. Porque no han terminado de leer el código, es que el código se va leyendo porque... O leen lo que les interesa o lo interpretan como quieren. Y no han visto todo el código en todo su contexto. La violencia intrafamiliar no puede tener penas tan graves porque está protegiendo el núcleo de la familia. Y recuerde usted que la Constitución de la República protege el matrimonio, protege, porque esas son fuentes creadoras de la familia. Ok, entonces, así como está ahora, ¿era desproporcionado a su criterio? Claro, es claro, porque ¿cómo va usted a imponerle una pena para separar a una familia por un hecho violento? Lo que tiene que hacer el Estado es medida precautoria. Exactamente, provocar, sanar esas heridas, porque la Constitución de la República, cuando está protegiendo el matrimonio como una fuente del derecho de familia, como una fuente creadora de la familia, lo que protege es esa unión. Si usted ve, es fácil poder llegar al matrimonio y es difícil poderse divorciar. ¿Por qué? Porque lo que el Estado está protegiendo es la familia, la integración familiar. Entonces usted no le puede poner una pena de 5 o 10 años a un evento que no fue tan violento, que llega al homicidio, al feminicidio, que llega al parricidio, etcétera, porque ya están esas penas. Entonces lo que trata de proteger el legislador es el núcleo de la familia, que no se den estos eventos, y más que todo tratarlos para que perdure el núcleo de la familia como debe ser, porque el matrimonio debe permanecer en el tiempo. Ahora bien, recuerde usted que el derecho penal como ciencia, el derecho penal, o lo que conocemos nosotros como ley penal, y aquí es donde mucha gente está opinando sin darse cuenta, que la ley penal no castiga personas, no sanciona personas, lo que sanciona son conductas, son actos. Por ejemplo, cuando hablamos de la injuria y que los medios de comunicación han puesto el grito al cielo, no están estableciendo o están dirigiendo ese tipo de conducta a un gremio particular. Lo que está diciendo es que tal conducta se prohíbe y por lo tanto, si se comete, es sancionable con una pena. Eso es lo que está diciendo, pero no necesariamente es que usted va a cometer un delito, porque aquí lo que estamos, y que la gente no pone en la balanza, es que estamos ante la libertad de expresión de todos los ciudadanos, no de un gremio, de todos los ciudadanos, porque cualquiera puede cometer esa injuria y la calumnia, versus el derecho al honor. ¿Qué pesa más? El derecho de expresarme, que usted no tiene vedado ese derecho porque usted puede decir lo que usted le dé la gana. Lo que está censurado es la censura previa, que usted no lo dejen decir las cosas, pero usted las puede decir. Sin embargo, si usted causa un agravio a ese derecho al honor, entonces sí va a ser merecedor de una pena, ¿verdad? Que tampoco es una pena tan grave, porque el legislador las modificó a las penas de multa. Ahora bien, me va a decir, pero ahí dice que el director, hay que decir, el medio. Bien, uno de los principios elementales en derechos humanos es que la pena no trasciende de la persona que comete el ilícito. A mí, si yo cometo un delito, no lo pueden juzgar a usted por haber cometido ese delito. Entonces, ¿qué es lo que hizo el legislador en ese momento y qué es lo que yo he apreciado en esa reforma? Es que si usted viene y comete un delito de injurias, por ejemplo, agravia el honor de una persona, y el director del medio de difusión toleró y sabía que eso era una injuria, entonces ahí es donde se aplica lo subsidiario. Pero no es que es automáticamente, eso no es así,
Por eso es que se debe interpretar con correspondencia y con armonía la ley penal. Muy bien, entremos al debate. No conmigo, sino a lo que se plantea de parte de diferentes sectores. Porque yo le voy a resumir algo. Mira, nosotros sin ley nos cerraron este canal. Sí. Sin legislación. Sí. O sea, ninguna legislación en el mundo ampara a una autoridad para que nos cierre. Sin ley, Conatel nos bloqueó la señal satelital. Sin ley. O sea que a nosotros de esas cosas ni nos van ni nos vienen. En realidad se lo digo. Pero en el marco de poder aportar, porque a esta hora son miles y miles de personas que nos están viendo. Muchas gracias y un saludo para todos a nivel nacional. Pues vale la pena colocar estos elementos que generan polémica. ¿Cómo lo están vendiendo? Bueno, si yo cometo algún delito de injuria o calumnia en contra suya, usted procede contra mí, pero no solo eso, sino que también el medio, sino que también el director van subsidiariamente, ¿verdad? Es la terminología que se aplica. Y eso genera impacto. O sea, ahora mismo los directores y los dueños de medios de comunicación, algunos o muchos o la mayoría están como encrispados al conocer de la legislación. Porque han hecho una interpretación normal, una lectura muy básica. No han hecho un estudio dogmático dentro de las ciencias penales. Por Ahora, ejemplo, no es para menos tampoco. Imagíneme, le voy a poner un ejemplo. Usted ahorita me está entrevistando a mí. Yo estoy ante los medios de comunicación. Entonces yo vengo y le digo, la persona X es un sinvergüenza, es un ladrón, cometió este delito, se robó este dinero y usted me está entrevistando. ¿Quién está cometiendo la injuria? No, soy yo. Es usted, sí. ¿Y usted sabía que yo iba a cometer esa injuria? Entonces usted no lo puede juzgar por eso. Eso hay que entenderlo. A menos de que usted supiera que yo iba a decir la injuria y usted la toleró y la permitió. Pero para probar eso... No, pero es lo que le estoy diciendo. Pero ya intrínsecamente voy embarrado. No. Porque si usted se ¿Cómo pone... vas a ver? Porque la parte que acusa dice, bueno, Berganza me dijo delincuente en ese programa. Sí. Y Alan ya sabía. Tiene que probarlo eso. Por eso le digo, pero ya me embarra de gratis. No, como está estructurado. Es que el problema que tenemos en el país no es de leyes. El problema que tenemos es de operador, el que aplica, el que acciona. ¿Me explico? ¿Qué problemas hemos tenido nosotros hoy por hoy? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Todos los días, y yo se lo he dicho aquí, el Ministerio Público comete delitos contra el honor y la intimidad de las personas, contra la propia imagen. Ya deberían de estar, cuando apenas apliquen ese código, ahí va a tener responsabilidad las personas que ponen o exponen a las personas que están siendo sometidas a juicio. Ahora le voy a decir una cosa, ¿qué pesa más? ¿La libertad de expresión o el derecho al honor? ¿Cuál pesa más? Entonces ahí es donde empezamos a operar aquello que establece que todo derecho termina donde comienza otro derecho. Por lo tanto, usted en el ejemplo que le ponía no tiene la capacidad de saber lo que yo estoy pronunciando en este momento. Claro, usted no es gnóstico. Claro, pero yo también le planteaba, pensando como el abogado del diablo, que dice, bueno, si Berganza lo dijo en ese programa o en este programa, es porque Alan lo sabía. Sí, pero y se pusieron de acuerdo. Pero eso lo tiene que probar. Yo lo que veo es, pues, claro, pero me van a llevar a un proceso. Me van a llevar a un proceso, no, quiera yo o no quiera. No, porque no era así, hoy mismo no es así. Al que van a llevar al proceso sería a mí. Claro, pero si y de manera subsidiaria tendría que probar, si en ausencia, a mí no me encuentra o sucede cualquier cosa, tendría que enfocarse en usted siempre y cuando se pueda demostrar el dolo. ¿Ya? Es que mire, el problema aquí es que los principios generales del derecho penal no se estudia, y entonces cualquier persona viene a decir, mire, esta pena es mayor que esta pena, pero no saben que las penas iniciales se comenzaron a imponer por esto que le digo del derecho penal del enemigo. Por lo tanto, yo no considero tan preocupante el hecho de que estas normas estén ahora se estén tratando de poner en vigencia porque ya está publicado y que nos van a tener algún problema. ¿Qué es lo que sucede? Es que ha habido, y hay que reconocerlo, un abuso también en este derecho de libertad de expresión, vulnerando derechos de otras personas. Vaya, por ejemplo, ahí le dice página web, internet.
aquí en las páginas web de internet cualquier persona puede decir cualquier cosa de cualquier persona y no pasa absolutamente nada. Pero hay unas personas que se sienten vulneradas en ese derecho, ¿verdad? Ahora bien, como me dice usted, ¿tiene alguna falencia este nuevo código? Probablemente las tenga, pero hay que estudiarlas bien. Por ejemplo, sale una nueva figura como es el honor de las personas jurídicas. Nosotros siempre hemos establecido que las personas jurídicas carecen del derecho al honor, primero porque la persona jurídica no tiene emociones, ¿verdad? Por un lado, y el derecho al honor surge por el hecho de ser humano. Ahora bien, los derechos humanos, cuando se violentan, surge el derecho penal para castigar cuando se sanciona o cuando se violentó ese derecho. En ese sentido, yo creo que aquí lo que ha existido con esta nueva aprobación del Código Penal es una alarma, yo creo que un poquito falsa, ¿verdad? Porque no miro yo, probablemente hay que tener algunas modificaciones respecto a algunas figuras, pero no lo considero tan grave. Creo que es un código de avanzada, sí, que nosotros le estamos satanizando y creo que no es lo sobre correcto. Sobre ese punto, por ejemplo, del honor de las personas jurídicas, es que mire, usted decía al inicio del programa que cuando es un jurídico de carrera, un experto en derecho penal, quien redacta es una cosa. Estoy tomando lo que usted dijo, sí. Me estoy retrotrayendo para tomar ese fragmento. Y dijo usted, otra cosa es cuando el abogado político escribe perversamente. Yo creo que ante eso estamos. ¿Por qué? Porque el político ahora dice, bueno, no me voy a ir yo de frente. Este hombre, este periodista dañó el honor de la institución, de la persona jurídica. Está haciendo un daño. Entonces no me voy a ir de frente yo. Se lo voy a trasladar que no me está dañando a mí, está dañando el honor de la persona jurídica. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. De acuerdo a lo que he indagado sobre el tema, platicaba hoy con una amiga y me decía sobre ese tema en particular, que no tiene ni pies ni cabezas el tener que aplicar ese tipo de cosas. Entonces, si bien es cierto, con lo que he podido leer hasta ahora mismo, y de lo que he podido interpretar y de lo que me han comentado en relación a ese tema, hay muchas cosas, pero el tema de las redes sociales. Muy bien, hay países que ya están utilizando algún post para poder, bueno, de hecho que en asuntos migratorios ya es fundamental. Usted va a pedir la visa a los Estados Unidos y entre otras cosas se meten a su página de Facebook. Sí. Entonces, el otro día lo vi y vi que le negaron la visa a alguien. El aspecto de la persona me parecía, pero se fue a quejar conmigo porque me vio periodista, ¿verdad? Entonces viene y me dice, mire, acá que estos gringos le niegan la visa, bueno, solo por unas cosas de Facebook, dice. Entonces yo le pregunto, ¿y qué cosas de Facebook? No, cosas que me estaba peleando yo con mi marido y que le posteé ahí a saber qué le puso. O sea, pero que en el fondo, no, yo creo que hay que tener cuidado también con ese tema de penalización. Sí hay que tener cuidado, pero creo que hay algunos derechos, como le digo, los derechos humanos ahí están, y cuando se violenta un derecho humano surge el derecho penal para sancionar esa violación. Eso es lo que es. Ahora, acá, ¿verdad? Lo que quieren es que, yo entiendo, el punto de equilibrio es, mire, por ejemplo, se hablaba de despenalizar más bien estos delitos. Sí. ¿Cómo ocurre en otras partes del mundo? Eso es la tendencia a despenalizarlo. Mire ustedes lo que hicieron acá en Honduras con el código, es a las injurias le quitan la pena y le ponen multa, y en las calumnias sí le ponen ahí una pena. Pero lo hubiesen eliminado de una vez. Y no lo digo por Alan Fiallos, no lo digo por nadie en particular. ¿Sabe por qué? Porque yo le decía antes de que comenzáramos el programa, mire, si yo voy a hablar de usted, tenga la certeza que es que ya me dediqué a investigarlo y que ya tengo yo listo un informe, claro, para poder darlo a conocer. Sí. Mire, yo me he enfrentado a más de una querella, sí, a más de un proceso, y no he perdido hasta hoy, porque nos preparamos. A veces hay muchas personas que creen que
los periodistas, y tengo que hablar, bueno, voy a hablar de mi caso particular o del equipo que en el canal, o sea, tenemos una unidad que trabaja ese tema, que le dedica muchas horas a investigar diferentes casos de corrupción, de política, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos un equipo especializado en ese tema y no nos preocupa, como usted dice, porque tenemos información. Así es. No nos preocupa. Ahora, que valiéndose de estas herramientas, aunque tengamos la información, pueden torcer la justicia para hacernos ver como criminales o como personas que estamos violentando la ley. Y como dice usted, el problema es de la aplicación. Exactamente, sí. No es del derecho penal. Ahora, hemos distorsionado por estar haciéndole caso a ciertas asociaciones, a ciertos organismos que impulsan determinados temas. No me voy a ir tan lejos, sino es que estoy atacando la figura de las organizaciones de mujeres, pero el Código Penal, por ejemplo, tenía actual en vigencia lo que era la figura del incesto. Y la figura del incesto, históricamente, perteneció a un capítulo que como bien jurídico protegido era el orden de la familia. ¿Cuál era el sentido de esto? Porque desde el código que teníamos anterior al vigente de 1906, el anterior, lo que trataba era de proteger a la familia y que personas que tuvieran un parentesco cercano no tuvieran relaciones para que estos no procrearan seres con algún tipo de genes recesivos que producen taras o imbecilidades. ¿Ve? Ese era el propósito en aquel momento de la figura del incesto. Entonces, por la presión de estos organismos, se metió la figura del incesto y se sacó del orden de la familia y se metió como un delito de carácter sexual. Lea usted el delito incesto, hoy por hoy, dentro de la figura del Código Penal, no se le puede aplicar absolutamente a nadie, porque fue mal redactado, ¿verdad? Porque el incesto implica la voluntad de las dos personas que son familiares, ¿entiende? Entonces está tan mal redactado que ya no se puede aplicar. Hoy por hoy no está penado. Está penado, pero no se puede aplicar por la mala redacción del tipo. ¿En el nuevo? No, en el vigente. En el vigente. En el nuevo establece que la persona que tenga relaciones con el parentesco con personas mayores de 14 años y menores de 18 años será sancionado con una pena de tanto a tanto. Así si son de la misma edad, de 14 a 14, de 18 a 18, ¿cómo se hace ahí? No hay incesto. ¿Qué hay entonces? ¿Ve? Porque no se estudia de dónde viene la figura y cuál era el objetivo de regular, pero lo mete en un delito de carácter sexual, porque si es un delito en el cual implica una violación, ya deja de ser incesto para convertirse en un tipo penal de violación. Bueno, solo para cerrar el tema de lo más polémico que ha generado mayor revuelo, que es el tema de los medios de comunicación, porque estoy recibiendo acá varios mensajes en torno a su posición de que no hay que alarmarse, de que no hay que poner o no hay que ponerse alerta en relación a ese tema. ¿Sabe qué ocurre? Que el problema pasa, yo creo que usted ha resumido mucho el problema que ocurre acá, es el tema de la aplicabilidad. Es el tema de que con una llamada a usted lo meten preso, aunque no cometa, es que ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, hoy usted está viendo el Ministerio Público cómo es de selectivo a la hora de realizar sus acciones y sus investigaciones y presentar los requerimientos fiscales. Bueno, yo he tenido clientes que han salido libres y han estado 2 años presos por esas reformas. Injusto eso. Que son arbitrarias, ¿verdad? A mí me parece ahorita que como se hizo una proporcionalidad realmente de la pena, se está poniendo el grito al cielo, qué penas tan bajas. Para los corruptos. Para los corruptos, que el Código Penal no combate la impunidad. Es que el Código Penal no está diseñado para combatir la impunidad. Como le repito, el Código Penal lo que sanciona son conductas o actos que perjudican derechos humanos. Así es. Usted ve todas las figuras que están ahí, todas tienen que ver con los derechos fundamentales y los derechos humanos. Llama la atención, por ejemplo, el tema de la banca.
hay un capítulo expresamente para el tema de la banca. Me llama la atención. Claro, Y ahí es donde el legislador, donde el abogado político escribe perversamente. Así Mire, es. Así es. mire lo siguiente. Y me llamó la atención. Que si usted da una noticia de un banco y determinadas cuentas se cierran, usted ya la Comisión Nacional de Banco y Seguro gira y empieza toda la trama para meter preso a quien lo diga, a quien genere el pánico financiero. Va, pues está bien, no hay ningún problema. Y al revés. Ajá, y al revés. Por ejemplo, vaya, yo cuando estuve defendiendo a una persona, el Ministerio Público salió señalándome, los medios de comunicación lo reproducen, mandan notas a la comisión y a mí me cerraron mis cuentas, ¿se acuerda? Claro, claro. ¿Y a mí quién le va a resarcir ese daño? ¿Quién me reparó? ¿Y de dónde salió esa información? Entonces, eso es lo que le digo. Es que el problema es que tenemos Honduras prácticamente en una selva donde se hace lo que le da la gana a cualquiera o... Bueno, no es cualquiera, son grupos de poder. También, Mire, ese artículo es redactado por los bancos o por un banquero en particular. Así es. Aquí un banquero que es el que redacta las cosas. Entonces, me llamó la atención, que si nosotros no podemos hablar mal de los bancos, porque si una persona cierra una cuenta y es culpa mía, entonces ya me meten preso por crear ese tipo de condiciones. Ahora, mire, ¿ves? Todos los grandes escándalos de corrupción de Honduras y fuera de Honduras, el FIFA Gate, ¿por dónde movió el Pisto Callejas y Jawit? ¿Por dónde lo movieron? Los grandes escándalos de corrupción de Honduras, ¿dónde guardan el pisto los corruptos? Así es. Lo guardan, bueno, pues no lo guardan en los bancos, pues, digamos, no lo digamos. Pero discúlpeme, acá, de nuevo, el tema de lavado de activos son muy susceptibles en la banca nacional. ¿Hay o no lavado de activos? Si yo corrupto deposito dinero en un banco y empiezo a moverlo sin ningún problema, y empiezo a hacer transacciones sin ningún problema, y me dan chequera y chequera en blanco, por favor, yo no sé cómo se tipifica eso. Fíjese que en el caso de la chilena, cuestión de percepción, como dice usted, de quién aplica la justicia o quién persigue el delito. Acá en Honduras, la noticia que los periodistas dábamos, porque esos eran los elementos que nos daban, que la chilena era una prepago, que Mario Zelaya, era la novela, que la prepago, que se enamoró Mario Zelaya y que no sé cuánto. Nos contactamos con fiscales de Chile. Muy bien, les mandamos el expediente, copia del expediente. Y el encabezado del expediente de la chilena en Chile era lavado de activos. Y el nombre de la muchacha y toda la historia. Pero el encabezado era lavado de activos. ¿Por dónde lavó el dinero Mario Zelaya? Eso no hay que decirlo. ¿Y por qué la condenaron a ella? ¿Y por qué la condenaron a ella? La pregunta, ¿verdad? La condenaron por lavado de activos. Ajá. ¿Y por dónde lavó? ¿Y cuánto fue la sanción? Pregúntese cuánto fue la sanción. No tenía las sanciones tan espantosas que tiene nuestra legislación. Ajá. A eso me refiero yo, la proporcionalidad en cuanto a las penas. Es que el problema es que nosotros calificarlo, o sea, es que si lavó dinero, usted no lo lava en una dry clean. No, eso está usted claro. Usted no lo lava con el prestamista, o quizás sí, pero esencialmente se lava dinero en los bancos. Pero acá en Honduras nadie lava dinero. Eso es uno de los medios, los bancos. También hay otros mecanismos para lavar dinero. Pero, como le digo yo, es la manera en la que el legislador formó el tipo penal y además de eso, una vez que forme el tipo penal, ¿quién lo aplica? Y en eso yo lo entiendo porque en esa parte sí tiene la razón, porque ahí es donde usted empieza a atar los cabos de la persona jurídica que tiene derecho al honor, ¿verdad? Que la persona jurídica no se puede atentar contra esa institucionalidad, ahora no se puede atentar ni poder decir nada en contra de una institución del Estado, como la Comisión Nacional de Banco, cuando la doctrina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va despenalizando ese tipo de acciones. Por ejemplo, pero esto ¿qué opinión le merece? El hecho de que los bancos tengan un articulado, tengan un espacio ahí. Es que eso, ¿Qué opinión le merece eso? ¿Va a tono o no va a tono con lo que ocurre en el mundo entero? Lo que pasa, licenciado Alan, es que el Congreso Nacional es un ente eminentemente político.
¿verdad? Y ahí se juegan intereses muy grandes. Eso no lo podemos desconocer. Y obviamente ese tipo de legislación tiene un tipo de dedicatoria, ¿verdad? Entonces, si usted empieza a investigar actos, vaya, no nos vayamos tan lejos, en Estados Unidos hay personas que han sido condenadas por lavado de activos, las penas no han sido tan grandes como son aquí, que aquí va de 15 a 20 años de reclusión, haya sido penas no tan graves, y además a la institución bancaria no se le penaliza, sino que se le impone una multa, ¿verdad? Lo mismo debería... Ahora, y la noticia no se censura. No tendría por qué. Pero acá fíjese que uno toma un expediente, cualquiera, de todos estos casos de corrupción, de los Pandora, de los... Todos. Y en todos tiene que haber un banco. En todos tiene que haber un banco. Y hay acusados en todos esos escándalos de lavado de activos. Así es. Sí hay. Entonces, ¿qué ocurre? Acá lo que pasa es que ese articulado lo mandó a hacer un banquero. Un banquero en particular lo mandó a hacer, que es el que más está metido en clavos. Y lo digo hoy porque hoy no me van a hacer nada. Digo yo, anda cazando a ver quién anda hablando mal de él, pero es que es cierto, hombre. Mire, todos los escándalos de corrupción pasaron por ahí, bajo el delito de lavado de activos. Y no pasa nada en Honduras. Entonces ahora se dan el lujo de poner a un mandadero ahí a que les redacte un artículo para que no digamos nada de los bancos. Acá tenemos que respetar la institucionalidad. Yo estoy de acuerdo que hay que tener cuidado con el tema financiero y lo que se va a decir en relación al tema. Pero a mí me preocupa más ese artículo que lo de los periodistas, por ejemplo. Sí, es que mire, yo creo que ahí han satanizado la parte... Porque ahí es el blindaje que se está poniendo la banca. Si usted viene y hace una investigación periodística y dice, estos hechos ocurrieron, eso no se puede tomar como una injuria, ¿verdad? Porque usted está relatando un hecho comprobable. Eso no le miro yo ningún convenio. Ahora, lo de los bancos, la protección a las instituciones públicas, con la finalidad de que estamos protegiendo la economía, también tiene un trasfondo y eso hay que entenderlo y eso sí, pero no he visto yo en la discusión del tema este tipo de cosas. No, es estrictamente lo de los periodistas. ¿Y sabe por qué? Está enfocado más a esto, pero en lo que realmente interesa, no miro una crítica acérrima respecto a ese tema, por ejemplo, que usted está tocando, ¿verdad? Que sí es cierto, hay que tomarlo, porque yo en esto de la personalidad jurídica, que el derecho al honor y de las otras instituciones del Estado que no se puede hablar, sí yo he tenido mi análisis respecto a eso, porque definitivamente si la figura del desacato se desapareció y se eliminó del articulado penal, pues en este sentido es como venir a resurgir, nada más que de otra manera, ese tipo de ataques, podríamos decirlo, que sí tiene que ver con la libertad de expresión, que usted como persona natural le asiste ese derecho de criticar a un funcionario público, por ejemplo, porque usted paga impuestos, porque usted... Sí, y yo entiendo que, por ejemplo, ese código nuevo no me limita a mí a decirle que alguien es un mal funcionario. No. Y eso no es delito, porque, o sea, no. ¿Y en qué contexto nos movemos? Y si usted quiere hablar de una institución pública... ¿Que anda bien o que anda mal? Y si anda mal... Ese es un derecho y esa es una libertad que ha sido protegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿O será que la perspectiva que nosotros tenemos, por lo que hemos vivido como periodistas, nos da ese nivel de qué? Bueno, no de confianza, pero sí de saber que acá cuando quieren meter preso a un periodista lo meten preso. Acuérdese que también tenemos jurisprudencia respecto a esto de las personalidades de la persona jurídica, que carecen de honor. No solo ha habido una sentencia, han habido varias sentencias respecto a eso. Lo que podría tener es prestigio, pero derecho a un honor es inherente al ser humano. Porque ¿cómo funciona esto, licenciado Alan? Imagínese que yo le digo, usted es tal por cual. Entonces, cuando usted se da cuenta, usted tiene un agravio. Personalísimo. Exactamente, en su ánimo. Y le provoca tal vez una depresión si lo dieron en público y todo el mundo va a decir, oye, yo no sabía que el licenciado Alan era esto o era lo otro. Ahora, si usted es el gerente o el director o el presidente de una institución,
el ministro de Estado, y yo informo que su ministerio es un nido de corrupción, no tiene por qué ser... es otra cosa, pues. Sí, pero no tiene por qué... Pero ahora con este nuevo código ya hay problemas. Es parte de la libertad de expresión y como le digo, eso ya está, hay sendas sentencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al funcionario de las instituciones públicas. ¿Verdad? Ahí es donde vamos a ver cómo va a funcionar el juez a la hora de la aplicabilidad, porque existe también la interpretación de la inconvencionalidad de los tratados internacionales en los cuales el juez está obligado a adaptar las resoluciones de la Comisión Interamericana a su sentencia. Lo que ocurre es que ahí, como le señalaba, es una jugada. Y es una jugada política. ¿A qué me refiero? Bueno, yo digo, el ministerio tal, el ministro tal. Sí. Incapaz, y ahí hay corrupción en ese ministerio tal. Muy bien, el ministro no se va a ir de frente. Con ese nuevo código, ya el ministro no se va de frente en contra mí. Ya dice que le estoy dañando el honor a la institución. Y a él ni siquiera va a personarse ni nada, ni va a poner los abogados él, van a ser los abogados de la institución los que van a proceder en contra mía. Es que es un mecanismo de protección al final. Sí, pero yo creo que esa parte de las instituciones del Estado no está tal como lo menciona, de que la Secretaría de Estado sí está en cuanto a los bancos por el hecho de la protección. Lo habla muy expresamente de los bancos. De los bancos, pero de las instituciones del Estado me parece que no lo he leído de esa manera, ¿verdad? Porque es más, ese es un derecho ya del ser humano de poder expresarse sobre sus autoridades. Y como le digo, ya hay unas resoluciones que no podrían aplicar algo de esa forma. Claro, no le pueden... Es que mire, estamos en una era, y quizás yo lo interpreté mal. Sí, no, pero es que yo pienso cómo lo razonan los corruptos. Sí. Y discúlpeme evidentemente cuando la gente, el que sabe y el que no sabe, lee un par de líneas, sí se entiende que hay algunas líneas, o muchas líneas, que es para defender delincuentes. Sí. Es que hay una parte del derecho penal que es donde están todos los principios generales del derecho penal. Ahí donde está el principio de legalidad, principio de proporcionalidad de la pena, principio de prohibición de la analogía, etcétera, etcétera. Todo esto que es como la metanorma que se debe aplicar para todo el conjunto de sanciones que tiene cada una de las conductas que califica el Código Penal como delito y que le impone una sanción. Recuerde que el ius puniendi, que es el derecho de penar, ¿verdad?, es del Estado, y mientras tanto el Estado tiene ese derecho de penar como poder, este debe ser limitado. Por eso surge también el principio de legalidad penal, que solo se puede sancionar lo que está establecido en la ley y solo se puede establecer como delito lo que dice la ley. Si no está en la ley, no puede ser sancionable. Entonces, todos esos principios se debe aplicar a todo ese conjunto de normas que están dentro del Código Penal. Dentro de este está también el principio de lesividad, en el cual se establece que si ese bien jurídico no se puso en un verdadero peligro, no se puede sancionar con una pena, aunque esté calificado el tipo penal. Muy bien. En eso hay mucha tela que cortar, hay que estudiar mucho respecto a este Código Penal, pero no hay que satanizarlo porque es nuevo, hay que estudiarlo en su conjunto, porque yo he visto algunas voces disonantes cuando no se estudian los principios elementales del derecho penal, ¿verdad? Sí, y yo respeto mucho ese elemento que usted menciona. Quizás la gente se deja llevar por quién lo defiende, así es, el nuevo código, y quién estuvo al frente de esas comisiones. Pero son personas cuestionadas, que no tienen credibilidad, sí, que no tienen la mínima credibilidad de parte del pueblo hondureño. Ahora, el presidente del Congreso, me parece de una forma muy acertada, ha abierto un espacio para poder socializar nuevamente algunas de las cosas que podrían ser reformadas antes de que entre en vigencia la aplicabilidad de este nuevo Código Penal. Si a usted le tocara sugerir algunos cambios, ¿qué podría ser? Mire, en realidad yo pienso que hay unas figuras como estas de el honor de las personas jurídicas,
el agravio a las instituciones como la Comisión Nacional de Banco y Seguro, lo de los bancos que usted menciona, que ha mencionado muy acertadamente, creo que sí hay temas que tocarlo. Esto de la injuria a mí no me parece tan grave, porque ese es un derecho que está confrontándose con otro no, o que lo derecho. despenalicen de una vez. No, o que lo despenalicen, puede ser. Yo no le miro el agravio en el sentido de que es una figura que está dentro de la Constitución de la República, que lo establece como un derecho humano, ¿verdad? Y que una persona que se siente dañada, pues tiene que, yo en lo particular pienso de que despenalizarlo, pues la verdad lo que busca una persona es que se le indemnice, no tanto ver una persona presa. Y hay otra cosa que también quiero mencionarle, licenciado Alan, y es el respecto a la pena. La población, el problema es que le hemos convertido, tanto los políticos como los ciudadanos, en una especie de coliseo romano gigantesco en donde nos gusta la perversidad de lo sanguíneo, ver a la gente sufriendo, eso es lo que nos gusta. Mire, un día de cárcel es una eternidad para una persona. Entonces no seamos groseros cuando decimos, ay, que 20 años, que 30, se dice fácil, pero estar en eso, ahí eso es lo que quiero ver, cuando una persona tenga, porque todos estamos expuestos, absolutamente todos estamos expuestos en algún momento a chocar con el vehículo, cometer un accidente vial donde aparece una persona y nos vamos a ver pues envuelto en un proceso penal, y cuando están ya en el proceso penal y le toca un fiscal, de esos fiscales que hay ahora, porque lo primero que debe hacer el Estado es hacer una depuración es el Ministerio Público. Yo sé que hay muchos fiscales muy buenos, pero ahorita están entrando una camada de fiscales que dejan mucho que desear. En ese sentido, yo pienso que sí se debe hacer algún tipo de revisión, alguna normativa, pero creo que en lo que va a la parte general del código no me parece que está mal. Tal vez en la redacción de algunos tipos penales, como el que hemos mencionado, que sí hay que tocarlo, ¿verdad? En lo demás, por ejemplo, mire, yo los únicos dos temas que he visto que le tiraron bastante como leña a este código fue el tema de las mujeres y el tema de las injurias. De ahí lo demás. No, es que los demás no lo quieren entender, o los demás no lo quieren cuestionar. Y cuando habla, ay, mire que le bajaron las penas a la malversación, que le bajaron las penas, pero es que ¿cuáles son las penas que quieren? Pues que tienen que ser altas las penas. No, es que el derecho penal no es ese. Vivimos en sociedad y el problema que estamos demostrando con las críticas es el nivel de subdesarrollo que tenemos como país. Yo no estoy diciendo que tenemos un código penal el más moderno y el más bonito que deberíamos de tener. Tiene que tener algunas falencias que deben de ser discutidas, y si el presidente del Congreso Nacional dio la apertura para que se pueda tomar o rectificar en algunos aspectos, pero debe de ser tomado desde el punto de vista de carácter científico del derecho penal, no de lo que nosotros queremos como sociedad, como organismo o como gremio, porque como le digo, el derecho penal está dirigido a sancionar conductas, no personas. Eso es lo primero que debemos de enfocarnos. Ahora, ¿sabes qué ocurre? Que cuando los compañeros, colegas, periodistas abordan a diferentes penalistas, todos tienen opiniones y todos lo ven diferente. Es que depende o del algunos penalista. lo ven de una forma, otros lo ven es que depende del penalista. Por yo el otro día estaba viendo un penalista que estaba horrorizado, sabiendo que es defensor, horrorizado por las penas. Y es el derecho penal, dice, no combate la impunidad. El derecho penal no es para combatir impunidad, es para castigar conductas, conductas que agravan un derecho. Y estaba horrorizado y él pelea todos los días por sacar gente. Me parece un absurdo, pues, ver a algunos penalistas tratando de... Yo lo entiendo, la gente que combate con la corrupción y todo, pero ese es otro tema. La corrupción, ¿cómo se combate? Con transparencia, no con derecho penal. El derecho penal castiga conductas, no está diseñado para combatir la corrupción. Si esa conducta merece un reproche penal, ahí está. Ahí va a estar. Ni disuade tampoco. Exactamente. Acá, y porque lo decía usted al principio, acá han elevado las penas para tantos delitos, incluido corrupción, y acá hay nido de corrupto. Pues. Y no hemos sido... Sí, todavía hoy siguen robando. El país más corrupto, el país más violento y con las penas más altas. Honduras, sí. Entonces, no es ese el camino.
Entonces tenemos que ser racionales a la hora de hacer, a la hora de criticar las cosas. Yo me estoy refiriendo nada más al ámbito de las penas. Puede ser que algunas figuras delictivas tengan dedicatorias, hay que ponerle el dedo ahí para decirle, oiganme, mire, ustedes están pasando, ¿verdad? Pero en lo demás creo yo que el que debe hacer una crítica constructiva es el que se dedica a la ciencia del derecho penal. Pero si vamos a hacer una crítica por apasionamientos, ¿verdad? Porque no me toquen a mí mi organización de tal cosa para combatir la corrupción o mi organización para combatir. Mire, hemos destruido el Estado democrático de derechos, hemos estado creando jurisdicciones especiales para delitos, bajo la sombra de que la Corte Suprema tiene la atribución de crear tribunales y juzgados, pero sobre la jurisdicción penal, pero crear jurisdicciones por delitos solo en Honduras. Y en Perú, que es donde emulamos ahora un montón de barbaridades. Donde hay un montón de, y curiosamente, nido de corruptos. Bueno, no es para los corruptos. Vaya a hacer un análisis a esa sociedad y ver cómo está ahora. Tienen los mismos problemas y no los han podido solucionar. Han creado, bueno, si las que luchan por el derecho de las mujeres, el que lucha, bueno, los de la corrupción ya tienen su tribunal, ahora las de feminicidio, las mujeres que busquen su tribunal para feminicidios. ¿Ah? Ya el Estado tiene su tribunal para los delitos tributarios. Pues ya también tenemos los para la corrupción. Para las maras ya tenemos los delitos en los tribunales anti-extorsión. Para ahora, los altos funcionarios. Para los banqueros ahora creemos es el tribunal contra los delitos de fraude. ¿Ah? Para allá va esto. Se fija. Entonces yo lo que le estoy demostrando, y no estoy hablando por hablar, pero hay una proliferación de jurisdicciones, repartiendo jurisdicciones por delitos, que eso es nocivo para un Estado democrático de derecho. Lo que se reparte es la competencia, no la jurisdicción. Y eso todos los juristas lo saben, pero aquí todo el mundo guarda silencio. Bueno, muchas gracias por este tiempo. A la orden. Abogado, muchas gracias a usted por invitarme. Juan Carlos Berganza, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a ustedes que han estado pendientes del programa. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso.